Okay. Muy interesante esto. Aquí tienen en la pantalla, vamos a continuar nuestra lección, la lección número 204 en el estudio del libro de Deuteronomio. Y claro está, hay mucha información aquí. Y si no hay trasfondo, pues es un poquito más difícil pues lograr entenderlo, pero yo voy a tomarme mi tiempo para enseñarlos a ustedes van a poder entender precisamente de qué se trata todo esto. Estamos hablando en estos momentos del cuarto mandamiento, pero antes de entrar al estudio vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, porque Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Vamos a tomar un minutito entonces para hacer uso de primera de Juan 9, que nos habla de la confesión de nuestros pecados, y después iniciamos nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar, y te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hablando de imputación, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, estamos atesorando la poderosa palabra de Dios con la cual Él hizo todo lo que se ve, de lo que no se veía. Es la porción que nos corresponde a nosotros. Es tesoro, la palabra de Dios es tesoro. Nadie nos los puede quitar ese tesoro. Una vez que nosotros lo tenemos, nos lo llevamos. O sea que es algo extraordinario para cada uno de nosotros. Bien, estamos viendo el asunto entonces del cuarto mandamiento, que tiene que ver con el día de descanso. El día de descanso, ya hemos visto el día de descanso propuesto por el libro de Éxodo, donde se encuentran los 10 mandamientos, y cómo perfila el libro de Éxodo estos mandamientos, por ejemplo el del descanso, y tiene que ver con la creación. Dios trabajó 6 días y descansó el séptimo. Ahora pasamos al libro de Deuteronomio, donde se encuentra de nuevo la ley. Deutero quiere decir 2, nomos quiere decir ley, la segunda explicación de la ley. Entonces el libro de Deuteronomio es la segunda explicación, pero en este caso estamos viendo que lo está perfilando la información. Ya no la está viendo así como la vimos en Éxodo, que está viendo la creación. Ahora la estamos viendo así, estamos viendo lo que es la salida de Egipto, lo que estaba sucediendo, cómo ellos eran esclavos en Egipto y cómo Dios los saca, los redime de esa esclavitud. Bueno, en nuestra salvación habla de lo mismo. Nosotros antes éramos esclavos del mercado del pecado. O sea, el pecado nos dominaba a nosotros, no teníamos otra alternativa porque no conocíamos a Dios. Pero ahora Él nos rescata del mercado de esclavos de pecado y nos da nueva vida. Y esa nueva vida es espiritual. Ahora, esto no significa que nosotros no reincidimos en nuestras áreas de debilidad, porque lo hacemos. Pero ya sabemos que cuando reincidimos en esas áreas de debilidad nos hacemos daño a nosotros mismos. ¿Dan cuenta? Porque Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Entonces, el asunto es que no importa cuál sea nuestra área de fortaleza o debilidad, Dios sabe cómo somos nosotros, cómo funciona nuestro cuerpo humano, cuáles son nuestras debilidades, y Él nos utiliza a nosotros con todo lo que tenemos para alcanzar a personas que no pueden ser alcanzadas de otra manera, solamente con una persona que conoce cuál es el problema que él tiene. ¿Sí se dan cuenta? Entonces puede hablar con otra persona con problemas similares y le puede decir pues cómo se puede superar con la palabra de Dios. Muy interesante, solamente Dios puede hacer eso de paso. De todas maneras, Dios a nosotros nos ama eternamente y ahora estamos en su familia, porque Él nos hizo parte de su familia. Nosotros somos realeza espiritual, familia real del Rey de Reyes y Señor de Señores, del universo entero. Imagínense nuestra posición tan importante y excelsa. No son los de aquí abajo que tienen esta cantidad de los reyes del mundo, los que van. Esos reyes, la mayor parte de ellos van a desaparecer porque no creen en el Señor Jesucristo. Pero hay reyes que sí creen, pero no tienen tiempo para crecer y conocer a Dios. Entonces no tienen las recompensas que puede tener una persona que no tiene tanto humanamente hablando, pero tiene mucho espiritualmente hablando. De ese pertenece pues al reino de Dios. Estos son los que heredan cosas extraordinarias por medio de la palabra de Dios. Entonces, estamos viendo que el apóstol Pablo está enmarcando el asunto de la salvación por medio de la economía, porque resulta que la economía a todos nosotros nos rodea, nos circunrodea, a todos nosotros, todo lo que hacemos, todo. ¿Tienes un teléfono celular para usar lo que tienes que hacer? Tienes que pagar, ¿verdad? El servicio que estás utilizando. Todo tiene que ver con la economía. La persona que hizo el teléfono también lo vende. ¿Okay? Todo se vende, todo se compra. En una sociedad muy bien organizada como la que vivimos, se especializan las personas en producir cosas únicas para que se puedan vender a un precio único. ¿No me cuenta?
o hacen una gran producción para que por volumen ganen dinero, pero todo está enmarcado en la economía. La salvación está enmarcada en la economía. Eso es lo que hace el apóstol Pablo para enseñarnos a nosotros de que saliendo de la parte material podemos entender la parte espiritual, porque nosotros tenemos, ya hemos visto las cosas aquí abajo que nos permiten ver las cosas que él dice. ¿Se dan cuenta? O sea que él utiliza la economía del mundo como una parábola espiritual para enseñarnos lo que es la salvación, cómo es que funciona la salvación. De paso, la palabra parábola quiere decir eso. Para quiere decir al lado, en el vole quiere decir lanzar. Estamos hablando de la información que nosotros tenemos. Por ejemplo, cuando Dios nos habla de lo que es la vida espiritual, tiene que definirlo a nosotros en términos naturales que nosotros entendamos, porque nuestra capacidad es muy limitada. Entonces Él te tiene que hablar de cosas que tú entiendes para decirte esto que les estoy diciendo es similar a lo que les estoy enseñando aquí. Y eso es lo que está haciendo aquí. La salvación y lo que hace Dios es similar a nuestra economía, lo que pasa en la economía. Entonces, Dios escribe a favor de nosotros o atribuye su rectitud perfecta a nuestra cuenta. Bueno, aquí les voy a poner una cuenta. Una cuenta normalmente aparece de esta manera. Aquí tienen una T de un libro de cuentas. Aquí están los haberes y deberes. De paso, este número que ustedes ven aquí se puede escribir como 10 al poder de 10. Perdón, 10 al poder. No tengo el micrófono, me lo voy a poner porque sí captó algo, pero no todo. Ok, gracias. Entonces, este número, por ser tan grande, se puede expresar de esta manera: 10 al poder de 10. ¿Verdad? Imagínense 10 al poder de 100. A este 10 le siguen 100 ceros. ¿Ok? Y si tienes 10 al poder de 1000, entonces tienes 1000 ceros que le siguen a ese 10. Nuestros deberes con el Señor son 10 al poder infinito. O sea que no tiene precio, no puedes comprarlo, es imposible. La deuda que tú tienes, lo que tú debes, es imposible pagarlo. ¿Okay? Y lo que tú tienes para el Señor es cero comparado con lo que le debes. ¿Okay? Entonces, en términos de lo que tienes y lo que debes, le debes muchísimo más al Señor de lo que tú puedes pagar. Tú no puedes pagar esa deuda. Pero el único que la puede pagar es el Hijo de Dios. Y para pagarla tuvo que ir a la cruz y morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Por eso la palabra de Dios dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no cree en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre él. O sea que la persona que cree en el Señor Jesucristo se salva eternamente. Ahora es parte de la familia real de Dios. Ahora tiene dos padres, un padre humano y un padre divino, el Padre Celestial. Todos nosotros entonces llegamos a ser hermanos. No importa la edad que tengamos, no importa si tú eres padre o madre de tus hijos, humanamente eres padre o madre de tus hijos, pero espiritualmente eres hermano de tus hijos. ¿Me explico? Porque ellos también, cuando creen en el Señor Jesucristo, nacen de Dios Padre y ahora pasan a ser hermanos de nosotros en Cristo. O sea que tenemos una doble relación. La relación Padre-Hijo, de acuerdo a la parte humana, y la relación espiritual, que es hermanos en Cristo. Eso es algo muy importante. Pero nadie puede creer por nosotros. Solamente nosotros podemos creer por nosotros mismos. Tenemos algo muy interesante. ¿Todo bien? Ok, entonces aquí vemos los haberes y los deberes. En utilizando pues entonces la economía del mundo, Él nos está diciendo que nosotros le debemos al Señor mucho. Pero ¿qué hizo el Señor cuando fue a la cruz? Y ahí tienen ustedes la cruz, ¿verdad? En la cruz, el Señor Jesucristo colgó en la cruz y en la cruz Él pagó por nuestros pecados. Ahora Él, al momento que tú crees, cancela la deuda. Ya no debes esa deuda. Y a este lado de aquí, Él pone su rectitud perfecta y te hace nacer de nuevo. Naces espiritualmente. O sea que ahora tienes la rectitud de Dios y espiritualmente ahora eres nacido del Padre. Ahora somos familia. Ahora somos iguales en Cristo, no hay diferencia. No hay nada de diferencia entre uno y el otro. Ahora, lo que sí ocurre en nuestro diario caminar es que unos se pegan al Señor
y lo conocen, y otros se olvidan del Señor y no lo conocen. Entonces los que lo conocen son los que lo aman. Porque comprenderás que para amar a una persona la tienes que conocer. Si no la conoces, pues no la puedes amar. Yo tengo un tío que se murió. Y bueno, que en paz descanse, todo lo que puedo decir, porque que mi tío se murió, que yo lo quería tanto, que teníamos una relación. No tenía relación, era una persona extraña para mí. Se murió, todos nos tenemos que morir. O sea, que lo entierren. Y de ahí sale el dicho cubano que a cualquiera se le muere un tío. O sea, así es, a cualquiera se le muere un tío y si no lo conoce, pues no pasó nada. No pasó nada. O sea, no lo sientes, no tienes ese sentir, porque no lo conoces. Entonces, eso es muy interesante. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nos dice Dios? Que Dios atribuye su rectitud a nuestra cuenta. Esa es nuestra cuenta. Por aquí arriba puedes poner tu nombre. La cuenta de fulano de tal. La cuenta de fulano de tal. ¿Okay? Aquí cancelada la deuda más grande que has tenido en tu vida. La más grande la canceló el Señor cuando fue a la cruz y tú creíste. Todo lo que tuviste que hacer es creer en Él. Tener fe en el Señor. Él lo hizo, tú no lo puedes hacer. ¿Te das cuenta? Ya estás. Ya creíste en Él. La deuda más grande que tenías. Esto incluye todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Los que vas a conocer en el futuro, los que vas a hacer, ya los pagó. Ya los pagó, están pagados ya. ¿Okay? Ahora, como tú no lo has cometido todavía, lo único que tienes que hacer es confesarlos. Pero ya están pagados. ¿Y para qué lo confiesas? Para poder tener la relación con Dios. Porque resulta que ahora tienes una opción. Fíjense en la opción que tiene la persona ahora. Ahora la persona tiene la siguiente opción. Humanamente hablando, aquí está el hombre carnal siendo controlado por el alma. Y aquí está el hombre espiritual siendo controlado por el espíritu. Entonces, este hombre está dentro de este. O caminas por la carne cuando no estás en comunión, o caminas en el espíritu cuando estás en comunión. Aquí el hombre carnal tiene las riendas de tu vida. Aquí el hombre espiritual tiene las riendas de tu vida. Tú no puedes con la naturaleza pecaminosa a menos de que estés en la condición espiritual. Por eso nacemos de nuevo. Y la palabra de Dios dice que el hombre espiritual no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y el que es nacido de Dios no puede pecar. ¿Okay? Nosotros somos hijos de Dios. O sea que tenemos, las cosas que Dios nos ha dado a nosotros son extraordinarias. Ahora, cuando te das cuenta de eso, tú vas a comenzar a amarlo, ¿verdad? ¿Qué te parece a ti una persona que tú le debías algo y que te das cuenta que estás pasando por una necesidad tremenda y le debes el dinero y sabes que se lo tienes que pagar, o le debes algo y dices, ¿sabes qué? Vamos a olvidarnos de eso. Estamos en paz. ¿Okay? ¿Cómo te sentirías tú con esa persona? ¿Ah? ¿Cómo te sientes con una persona que te dice eso a ti en tu momento más necesitado? Que tú vas a querer a esa persona porque es una persona tan ¿cómo se dice kind en español? Misericordiosa, tan llena de gracia. ¿Ah? Es una persona que vale la pena. Gracias, carambas. Entonces, Dios nos perdonó a nosotros todo. ¿Cuánto más entonces nosotros nuestro amor por el Señor? De ahí comienza el amor. Y una vez que nacemos espiritualmente y tenemos la rectitud de Dios, nadie nos las puede quitar. Le pertenecemos a Dios. El mundo no la puede arrebatar. Entonces de ahí vienen las grandes bendiciones extraordinarias. Entonces, la rectitud de Cristo, que es esa rectitud que está con el símbolo de más, que en inglés es plus R, ¿verdad? Rectitud de Dios perfecta. Esa fue dada a nosotros en el momento de nuestra salvación. Entonces, ha sido acreditada a nuestra cuenta, y esto no es un asunto vago pues en las ligas menores de la teología, es algo poderosísimo que solamente el Señor puede hacer. Entonces, Pablo escoge este asunto debido a que él le está hablando al pueblo judío, y el pueblo judío es un pueblo que comercia. ¿Por qué comercia el pueblo judío? Porque recuérdense que al pueblo judío se le dieron terrenos, ellos tenían que crecer su ganado, tener sus ovejas, todo lo que ellos tenían, pues ellos eran los que los criaban. Entonces ellos lo vendían, ¿verdad? Entonces, debido a eso, pues, él le habla al pueblo judío y le dice cómo es el asunto de la salvación. O sea que les dice, si ustedes quieren ver lo que Dios ha hecho por nosotros en el Mesías, que es Cristo, piensen lo que ustedes hacen en sus negocios, lo hacen cuando escriben el valor de las ganancias y de las cosas que ustedes tienen. Entonces, eso es lo que está haciendo Dios entonces. En términos económicos, nos dice que eso fue lo que pasó.
Lo que pasó es que ahora nuestra deuda está cancelada. Yo creo que sepan que anteriormente había la prisión de los deudores. ¿Okay? En inglés se llama debtor's prison. Si no pagabas una deuda te metían a la cárcel a pagar y a trabajar trabajo pesado hasta que pagaras esa deuda. ¿Okay? Entonces, imagínense qué es lo que sucede con una persona que no le paga la deuda a Dios, que no le paga la deuda que tiene. Cae finalmente al infierno eterno, la prisión eterna del infierno. Nadie lo puede sacar de ahí. Ya tuvo su oportunidad. Pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo nacido de forma única para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que nos dice en la palabra. Entonces, si creemos en el Señor Jesucristo, tenemos vida eterna. Es todo lo que tienes que hacer. Creer en el Dios Todopoderoso que hizo el cielo y la tierra y las estrellas y todo lo que se encuentra aquí abajo. ¿Okay? Ya tienes vida eterna, no tienes que hacer nada. Así como no hiciste nada para nacer físicamente, tampoco tienes que hacer nada para nacer espiritualmente. Solamente creer en el caso de Él. Entonces, eso es lo que tenemos. Y después tenemos otra palabra que fundamentalmente no es teológica, pero ha llegado a ser la palabra, una palabra utilizada. Y la palabra es redimir. Redimir. A veces ustedes reciben cupones para ir al mercado. Tienen cupones y cortas el cupón. Hay personas que entran allá con un libro de cupones para... Pues, hay que ahorrar. Hay que ahorrar. El dinero no lo dan. ¿Verdad? El dinero no te lo regalan. Si tienes, pues lo cortamos aquí. Te pasa media hora, la gente está esperando, pero aquí estás ahorrando billetes. Estás redimiendo la oferta. ¿Okay? Esa es redención, redimir. Bien, entonces tenemos... ¿Es un término económico? Sí. Inteligente las personas que lo hacen, ¿verdad? Porque estás ahorrando dinero. O sea, no te lo regalan, tienes que ahorrarlo. ¿Okay? Entonces, redimir es una obra económica. Es procurar un objeto deseado por menor precio o por algo. Te vas a pagar de todas maneras, pero vas a utilizar algo para redimirlo. ¿Okay? Entonces, esa palabra entró históricamente en la teología para referirse a la obra de salvación, al procurar nuestra salvación, y esto es análogo con alguien que viene y compra la libertad de un esclavo. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Que él sabía que el imperio romano tenía esclavos. Cuando el imperio romano salía a la guerra, a la batalla, mataban a todas las personas que estaban en el otro país. Imagínense si el ejército ruso entra en México en estos momentos y quiere apoderarse de México, mata a hombres, mujeres y niños y a todo el mundo mata, hasta que se quedan con los que se someten a ellos, ¿verdad? Es un horror, imagínate a toda esa gente muerta, ¿verdad? Ahora, tienen que tener eso en mente porque una sociedad en que la esclavitud es normal se somete a lo que ellos le ponen. Ahora, nosotros éramos esclavos a nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, nosotros tenemos la propensidad de irnos a hacer lo que la carne nos pide. ¿Okay? Simplemente. Entonces, ¿cómo tú no puedes combatir eso con la carne? La carne no puede combatir a la carne. Solamente el espíritu combate con la carne. Entonces, espiritualmente, ahora tú tienes un hombre nuevo que puede hacer la voluntad de Dios. ¿Vas a ganar la batalla todas las veces? No, vas a perder batallas. ¿Okay? Vas a perder muchas batallas. Pero por eso está la confesión también, para que reanudes tu caminar con el Señor. O sea que te está dando una licencia para servir al Señor. Cuando tú te confiesas, vuelves a caminar con el Señor. Entonces, ellos vivían en una sociedad en que la esclavitud era normal. Y cuando él habla de esta manera, en su mente tenía, y estoy seguro que algunas de las personas que estaban ahí también tenían lo mismo que él tenía en su mente, que era el asunto que fulano de tal compró 3 esclavos, fíjate, así como aquí hoy el día se habla, fulano de tal se compró un carro nuevo, imagínate tú. Allá se compró 3 esclavos, imagínate, es como comprarse un tractor casi, porque esos 3 esclavos iban a trabajar por ti hasta que ya no les quedara nada, por muy poquito trabajaban. Entonces, y los cristianos a veces compraban esclavos y los liberaban, simplemente para liberarlos, para darle la libertad. Entonces, o sea que Pablo recoge esa idea y de nuevo la trae al ámbito teológico, ¿verdad? Y les dice, ¿se dan cuenta? Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Él nos ha sacado del mercado de esclavos del pecado en nosotros y nos ha dado la salvación. Nos ha redimido a nosotros de lo que éramos anteriormente. Entonces, eso es un motivo para amar al Señor. ¿Okay? Porque
sin Dios, la mayor parte de personas no puede con eso, ni lo entiende ni conoce las cosas espirituales. No las puede entender, porque esas se disciernen espiritualmente. Y para discernirlas espiritualmente tienes que ser creyente y tienes que estar en comunión con el Señor. Imagínense cuánto pueblo cristiano no está entendiendo la palabra de Dios, porque no sabe lo que es la confesión. O lo meten en un sistema religioso en que tiene que confesarse con otro hombre. O sea, es una violación de tu privacidad. Si tú tienes que confesar tus pecados a otro hombre, te están violando tu privacidad y te están controlando tu mente. Nosotros nos confesamos con Dios Todopoderoso. Nadie tiene que enterarse de nuestros pecados y nuestros problemas. Nadie. Solamente Dios y la persona con la cual tuvimos la bronca del problema. Nada más. ¿Okay? Entonces es muy interesante. Ese es el segundo término pues, económico que era utilizado diariamente en las calles y que ha sido recogido teológicamente por el apóstol Pablo para enseñarnos a nosotros qué pasos toma Dios para sacarnos a nosotros del problema que estábamos. Entonces, en 1 Corintios 7:21 tenemos lo siguiente. Permítame ponerle esto para que ustedes lo vean, que lo interesante pues que es: fuiste llamado siendo esclavo. Estamos en Corinto, ¿verdad? En Corintios, que era parte de ¿cómo se llama? De Turquía, del día de hoy es Turquía, pues. Dice, siendo esclavo, no te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. O sea, no, quédate como esclavo, pero a veces las personas podían comprar su libertad con dinero. Pagaban por ellos mismos y podían sacarla. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, estamos hablando de esclavitud, ¿ok? Siendo esclavo, liberto es en el Señor, del Señor. O sea, está libre, puedes adorar a tu Señor. No importa que seas esclavo, si tú eres fiel, cuando tu vida termine como esclavo, tú vas a ser el que gobierna. Tú vas a tener libertad extraordinaria, pero también tienes la libertad de creer y de crecer en el conocimiento de tu Señor que te ha redimido. De la misma manera dice, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Interesante como lo pone, ¿verdad? Porque nosotros somos esclavos de Cristo en el sentido que obedecemos su palabra. Somos llamados a ser libres del mercado de esclavos de pecados, pero nosotros en amor escogemos ser esclavos de nuestro Señor o siervos de nuestro Señor. Es lo mismo que ocurre con el matrimonio. La mujer se somete por amor a su marido, por amor, simplemente porque lo ama, entonces es sierva, ¿okay? De él. Así es, lo ayuda en todo. Y si es un hombre que conoce la palabra de Dios y aquilata eso, pues va a tener esa mujer aquí arriba, porque es algo que no se encuentra hoy todos los días, no se encuentra. Solamente se encuentra una persona que conoce la palabra de Dios y sabe de qué se trata. Entonces, eso es un idilio, la verdad, porque la mujer hace por el marido, lo ayuda, y el marido la aquilata, la sube, la tiene como su reina, ¿verdad? O sea que es algo verdaderamente extraordinario de la manera que diseña Dios este asunto. Entonces, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Comprados fueron entonces por precio. ¿Cuál es el precio que pagó nuestro Señor por nosotros? Su sangre. La sangre preciosa de Cristo, del Hijo de Dios, que nunca cometió pecado. Con eso nos compró. Entonces no se hagan esclavos de nuevo a los hombres. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios no quiere que sus creyentes vivan como esclavos. En otras palabras, si el pueblo tenía la oportunidad de ser libre, Pablo dice, háganlo. Y porque eso pues hace que ustedes puedan vivir sus vidas de acuerdo con el diseño de Dios para sus vidas. Aquí estudiamos el libro de Filemón, que es bien cortito, ¿verdad? Y es una epístola que tiene que ver con todo el tema de la esclavitud. Entonces, el principio del asunto del sábado es que ya sea semanal o anual, expresa el propósito final y la naturaleza de la obra de Dios, utilizando la revelación general de las relaciones económicas, para que todo el pueblo lo entendiera. Todo el mundo puede entender lo que es economía. Quizás no conoce la palabra economía, puede tener mercado de la vida, pero aquí no hay nada que nosotros hagamos que no tiene que ver con la economía. ¿Okay? Por eso el capitalismo es el orden del día, porque todo tiene que ser con canjeos, todo se canjea. Lo que pasa es que ahora existe el dinero como medio de canjeo. Antes no existía, antes se canjeaba una vaca por 2 terneros o por 100 gallinas, ¿verdad? O sea, habían pero eso, imagínense, para hacer esos cambios tenías que hacer una cantidad de cosas. Bueno, entonces, hasta aquí hemos sido pues preparados para llegar a Deuteronomio 15 y poder ver este asunto del año sabático. Estamos viendo el año sabático ahora, que es el año de descanso. El sábado era el 7º día, ¿verdad? Pero habían
años de descanso, y el año de descanso era el séptimo año, y había el año de jubileo, que era 49 años, ¿verdad? En vez de 7, 7 por 7, 49, y el 50º año, descanso. Descansaba la tierra, ¿ok? En ese año, pues era algo maravilloso. Entonces, fíjense lo que nos dice Deuteronomio, que ese es lo que estamos estudiando. Deuteronomio 15, del 1 al 6. Al cabo de cada 7 años, harás remisión de deudas. ¿Oyeron esto? En el pueblo de Israel, si tú tenías una deuda, al séptimo año esa deuda era perdonada. ¿Okay? O sea que si tú le debías a alguna persona, esa persona te perdonaba la deuda. Pero esa persona tenía que ser un creyente, tenía que creer en el Señor, porque no era asunto del gobierno. El asunto era que la persona perdonaba por su propia cuenta. ¿Okay? Ahora, los cristianos que conocen eso son cristianos que pueden hacer eso. Pero si no son, pues no lo hacen. No lo hacen. Pero es interesante. Pues esto era para el pueblo de Israel, de paso. Entonces, al cabo de cada 7 años harás remisión de deudas. Así se hará la remisión. Todo acreedor hará remisión de lo que haya prestado a su prójimo. No lo exigirá de su prójimo ni de su hermano, porque se ha proclamado la remisión del Señor. Esto habla del perdón de nuestros pecados, la remisión de deudas. Para una persona que tú le debes dinero, es difícil que te perdone la deuda, porque él te ha dado lo que él ha ganado con su alma. ¿Sí me explico? Entonces, perdonarle la deuda que te prestó, este desgraciado pidió $18,000 y ahora no me lo va a pagar. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Me explico? O sea que ahora estamos hablando de un asunto que a la persona le cuesta. A la persona que dice no tienes que pagar, le cuesta. ¿Correcto? Entonces, aquí vemos que es algo muy interesante. Y nos habla de la remisión que hace de nuestros pecados el Señor, la deuda que teníamos. Ahí está la deuda que teníamos nosotros y esa no las perdonó. Nos perdonó la gran deuda. ¿Okay? Entonces, después dice, fíjense en esto, de un extranjero lo puedes exigir, mas tu mano perdonará cualquier cosa tuya que tu hermano tenga. ¿Okay? O sea que aquí le da una opción que de un extranjero lo puedes exigir, el pago de la deuda. Le está dando una opción. Si no quiere, no lo hace. No se le exige. Pero si quiere, se le puede. La ley se lo permite. Perdonar cualquier cosa tuya de tu hermano que tu hermano tenga. Y no habrá menesteroso entre ustedes, ya que el Señor de cierto te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para poseerla. O sea que le está diciendo a la persona que Dios lo va a bendecir de todas maneras. O sea que no se ponga a ver en esa cosa pequeña. Y después el versículo 5 dice, si solo escuchas fielmente la voz del Señor tu Dios para guardar cuidadosamente todo lo que este mandamiento que te ordeno el día de hoy. Eso es lo que estamos haciendo en la iglesia. Nosotros escuchamos fielmente la palabra de Dios para poner por obra pues, sus mandamientos. Y después dice, pues el Señor tu Dios te bendecirá como te ha prometido y tú prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Está hablando con el pueblo de Israel ahora. Tú no tomarás prestado y tendrás dominio sobre muchas naciones, pero ellas no tendrán dominio sobre ti. Cuando habla del extranjero, está hablando pues, de que Israel hacía préstamos con naciones foráneas y esas naciones tenían que pagarle. ¿Okay? Y de esa manera pues, se van apoderando de un pueblo, porque si tienes que pagarle, entonces el pueblo... Cuando tú te haces una deuda, tú ahora estás trabajando para esa persona. ¿Okay? Lo que tú te ganes... Si tú tienes que pagar un carro $500 al mes, pues ¿cuánto tiempo te demoras en ganarte $500? ¿Verdad? Entonces, si te demoras 30, 40, 50 horas, esas horas son de esclavitud para pagar esa deuda. Nada, y no pasa nada, tienes que trabajar porque la tienes que pagar. ¿Okay? Entonces, por eso Dios dice, no le debas nada a nadie. Nosotros no necesitamos lujo, señoras y señores. A medida que Dios te va bendiciendo, te da más dinero, puedes comprar las cosas en efectivo. Pero si hoy puedes comprar solamente un carro de $300 en efectivo que te sirva, cómpralo, ya está, no tienes deuda. ¿Sí me explico? O sea, ahora, aquí hay una excepción que son las casas, porque tú no puedes tener suficiente dinero para comprar una casa de $150,000 cash, ¿verdad? Y si pagas apartamento y el apartamento te vale $500, $800, $1,000, pues es preferible comprar la casa. Compras la casa y la vas pagando, la vas abonando hasta que finalmente la casa es tuya. Y si tienes más dinero, paga más adelantado y tienes menos intereses. ¿Okay? Entonces, esos 6 versículos que tienen aquí, que tienen en la pantalla, contienen una tremenda cantidad de implicaciones económicas.
Y de paso tengo que mencionarles el asunto del socialismo. Nuestras iglesias están siendo inundadas con el socialismo. Quiero que lo sepan. O sea, ustedes aquí escuchan una cosa diferente, pero salen aquí y van a ver que el socialismo es parte de ellos, se meten a través de la dialéctica religiosa y van cambiando los asuntos, le cambian los significados a las palabras y terminas con un socialismo tremendo. Y van a leer de este asunto, pues, van a ver videos de este asunto que estamos tratando aquí en estos momentos. Esto es lo que dicen los socialistas. Aquí se los voy a poner porque tú lo lees a primera vista, maravilloso, ¿verdad? Miren lo que dice aquí en este paso. Es crucial, dicen los socialistas, el socialismo dentro de la iglesia, que notemos que la escritura prescribe justicia en vez de caridad. El perdón sabático de las deudas fue un mecanismo institucionalizado para prevenir una brecha creciente entre los ricos y los pobres. ¿Okay? O sea que tú lees eso y dices, bueno, caramba, ahí dice que hay que perdonar las deudas al 7º año, ¿verdad? Entonces, el socialismo utiliza ese versículo y dice, no, mira, hay que darse cuenta que la escritura dice que la justicia es lo que tiene que reinar en vez de la caridad. Y el perdón sabático de las deudas es un mecanismo que ha sido institucionalizado, ¿okay? Para prevenir una brecha creciente entre los ricos y los pobres. Y claro está que la gente que no conoce la palabra dice, bueno, sí, eso tiene sentido, ahí lo dice, o sea, Dios sabe lo que está haciendo. Pero resulta que eso es un mecanismo utilizado por el socialismo para guiarse a la iglesia. ¿Se recuerdan lo que dije acerca de lo que es la dialéctica, ¿verdad? Religiosa, en la cual tienes una premisa, una tesis, ¿verdad? Que es la que nosotros tenemos como cristianos. Entonces viene una antítesis. Y ahí hay una variación de una palabra. La definición de una palabra hay ahí, nada más. Entonces, nosotros estamos de acuerdo que ahí dice eso, sí, estamos de acuerdo que dice eso, porque es lo que están a decir. ¿Dice o no dice en la Biblia que hay un perdón sabático de deudas? Sí lo dice. Ok, estamos de acuerdo entonces. Entonces ahora viene la definición de la palabra. Entonces ahí llegas a una nueva síntesis, ¿verdad? Y de ahí sale la nueva tesis. Entonces está la tesis, la antítesis y la síntesis, en la cual todos están de acuerdo, pero ahora tienes el 99% de lo original, porque ya borraron la distinción de entre uno y otro. Entonces yo les quiero explicar el asunto, porque esto requiere explicación, o de otra manera no lo van a ver. Ahora, hoy en día, en muchas iglesias esa es la posición cristiana. Ahora, la frase clave aquí es el asunto de la justicia en vez de la caridad. Ese es el punto clave. Ahora, ¿qué es lo importante entre esas dos palabras, justicia y caridad? Bueno, si es asunto de caridad, o sea, de elección individual, ustedes saben que si es caridad es porque yo elegí perdonar la deuda porque yo quiero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo amo a mi Señor y mi Señor me dice a mí que la perdone, pero no me obliga a perdonarla, simplemente me dice que la perdone. Esto es un asunto personal, ¿verdad? O sea que esa elección individual. ¿Se involucra el gobierno en esto? Para nada, eso es un asunto privado, ¿verdad? Pero si es asunto de justicia, entonces el gobierno sí se involucra. Y los socialistas siempre quieren que el gobierno esté involucrado en los planes de redistribución de bienes debido a que ellos no dependen del amor personal que nosotros tenemos, o el amor agape que tenemos nosotros, de la caridad personal. Ellos tienen que obligar este asunto a través del legalismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, si tú dices que es justicia, entonces está involucrado el gobierno. Entonces, esa sola palabrita cambió el significado de todo esto. Y ahora, pues, las personas tienen que hacerlo porque en la Biblia Jesucristo era socialista. Sí. Eso es lo que te dicen. Pero nada, lejos de eso. Entonces, por eso les doy 4 versículos que definen bíblicamente lo que es la justicia bíblica. Eso es lo que voy a hacer en estos momentos. Les voy a dar 4 versículos para que ustedes vean lo que es la justicia bíblica, ¿okay? No la justicia del sistema de socialismo. Socialismo y comunismo, y hay otra palabra que es, ¿cómo le dicen? ¿Qué otra palabra se utiliza para el socialismo? ¿Marxismo? ¿Comunismo? No, es marxismo, pero hay otra palabra que están utilizando ahora para cambiarle el nombre al socialismo también. El progresista, el progresivismo. ¿Okay? Entonces, aquí en Levítico 19:15 nos dice lo siguiente.
Quiero que vean esto para que no se... ¿Qué está pasando en México? Que el socialismo se está metiendo de cabeza ya, pero de cabeza, señoras y señores. Ustedes se van a dar cuenta, yo se los he venido diciendo. Ya mucha gente está hablando en México que las cosas se están poniendo mal, ¿okay? Porque ellos van cortando la capacidad productiva de la nación poco a poco. Se van las cabezas que fueron las que pusieron todos los negocios a marchar, que le han dado trabajo a todas las personas y poco a poco, menos y menos. Pero como es una cosa lenta, entonces la gente no se da cuenta. Mientras tanto, alabín, bum, bam, nada más. Mientras tanto, el gobierno le da un poquito de dinero a los pobres para que estén contentos, ¿verdad? Pero a la final, ¿de dónde vas a sacar el dinero? ¿De dónde vas a sacar la lana? Entonces el pobre dice, bueno, pero ahora me corresponde a mí, allá ellos lo tuvieron, ¿verdad? Porque no entienden el tema. Hay que entender por falta de conocimiento, ¿okay? Entonces Levítico 19:15 dice lo siguiente: no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre, ni complacerás al rico. ¿Vieron eso? Simplemente porque sea pobre, porque sea rico, ahí no hay diferencia. Sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Ahí nadie se escapa de la justicia perfecta, de las normas y principios perfectos de Dios. Ahora, si pudiéramos resumir el pensamiento atrás de este versículo que estamos viendo, ¿cómo lo haríamos? Pues bien, que la justicia social, bíblicamente hablando, significa que las normas de Dios son aplicadas imparcialmente. ¿Okay? O sea que debemos tener un estandarte para que funcione. Pero después debemos tener un estandarte, tenemos que asegurarnos de que no sea comprometido, ya sea por la preocupación por los pobres o la inquietud por los ricos. O sea, tú no puedes permitir que la ley sea tergiversada. De manera que hay una definición muy clara y ustedes pueden ver que esto elimina pues mucho del socialismo del día de hoy. Fíjense en la frase que esto encierra. No favorecerás al pobre. La Biblia dice que no favorecerás al pobre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios es el que se encarga, señoras y señores. Ahora, Dios ama al pobre, claro está, eso sin duda. Pero cuando hablamos acerca de la justicia, aquí no está hablando de un programa de bienestar social patrocinado por el gobierno, ¿okay? Que es el welfare. ¿Okay? Hay muchas personas que están muy necesitadas y reciben dinero de welfare. Bueno, no se preocupen. ¿Por qué? Porque estamos bajo las leyes de los Estados Unidos. Y si tú no estás haciendo nada malo y esas son las leyes y tú puedes recibir, pues recíbelo. ¿Me explico? O sea, pero que sea bien, no es. Eso fue inventado por socialistas. Sí, fue inventado, sí, inventado por socialistas, pero es la ley. O sea que tú no estás violando la ley por recibirlo. ¿Me explico? Pero lo que pasa es que a medida que tú vas conociendo al Señor, el Señor te va a dar otros métodos para que tú te liberes de eso también. ¿Okay? Muy interesante, porque Dios es el que lo hace y nosotros somos personas libres. Entonces, el problema con el sistema de bienestar del gobierno es algo que está separado de la justicia divina, en lo que concierne a la justicia divina. Pero hay muchas cosas que hace este país a las cuales nosotros estamos sujetos. Por ejemplo, la tasación del capital, la tasación de tus propiedades. Eso no es bíblico, pero ¿las tenemos que pagar o no las tenemos que pagar? Las tenemos que pagar. O sea que de los dos lados se cuecen habas. ¿Okay? O sea que simplemente porque no sea bíblico no quiere decir que nosotros decimos yo no voy a pagar, porque entonces estás violando la ley de aquí. El asunto es que tú no estás violando la ley cuando lo tomas. ¿Me explico? Eso es lo que les quiero decir. Pero bíblicamente el país, estamos hablando ahora del país, no debe tener ese tipo de programas. ¿Okay? Entonces, lo que sucede hoy en día es el uso de un poco de palabras mágicas. Las personas toman la palabra justicia y la pasan al otro lado para manipular e implementar un programa de socialismo que lo paga el gobierno. Ahora, el gobierno lo paga, pero no es el gobierno porque el gobierno no produce nada. El que lo paga son las entidades que producen. ¿Okay? Eso es lo que pasa. Y la palabra de Dios dice, el que no trabaje y que no coma. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, y después en el versículo 24 del Deuteronomio 17 nos dice lo siguiente: no pervertirás la justicia debida al forastero ni al huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Vean esto, porque las viudas eran protegidas tremendamente y los huérfanos también. Entonces, ahora, miren el asunto de la palabra forastero. Aquí dice, no la justicia del forastero. Y el estandarte de Dios tiene que ser aplicado en todos los ámbitos, incluyendo a los ger. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de los ger, que son los forasteros? Bueno, ese es el residente legal del país que no es judío, sino es un gentil y es un ciudadano naturalizado.
Recuérdense y remóntense, señoras y señores, a los tiempos de Israel. Esto está hablando de Israel, del gobierno divino de Israel. ¿Okay? Ciertas porciones aplican a nosotros el día de hoy, pero no todo aplica a nosotros. ¿Okay? Tienen que tener eso en mente. Él tiene que recibir justicia. El extranjero que reside tiene que recibir justicia. Y cuando hablamos de justicia, nos permite ver por qué nosotros no aprobamos el socialismo. Entonces, en Levítico 19, 35 al 36, nos dice: no harán injusticia en los juicios, ni las medidas de peso, ni de capacidad. Por ejemplo, ustedes oyeron de ese señor que mataron allá en la cárcel, que hicieron que se ahorcó. Bueno, eso es una tergiversación de la justicia, porque el proceso natural no lo pasaron, no hicieron investigaciones, nada, porque ahí hay mucho dinero y mucha gente muy importante en el globo terráqueo. Muy importante, muy importante, humanamente hablando. Estamos hablando del príncipe de Inglaterra, ¿okay? No el príncipe, el que le sigue, que él estaba involucrado en todas estas cosas, pero no se puede comprobar nada. Pero esas personas son multimillonarias, señoras y señores. Y ellos tienen, miren, cosas que nosotros ni siquiera entendemos tienen ellos, de cómo ellos controlan. ¿Okay? Entonces, no les interesaba que esta persona viviera y fuera. Se manipuló la justicia, completamente, una violación completa de la palabra de Dios. Entonces, por eso dice, no harán injusticia en los juicios, ni en las medidas de peso, ni de capacidad. O sea, que no mientas con lo que estás vendiendo. Tendrán balanzas justas y pesas justas. Un efa justo y un injusto. El efa era la medida de la producción seca. Y el hin era la medida de la producción líquida. Yo soy el Señor tu Dios que lo saqué de la tierra de Egipto. Entonces está hablando de que el peso de las cosas que están vendiendo tiene que ser justo. El peso. Entonces el peso es equivalado con la moneda. Porque todo es por peso. Bueno, consta amiga, pues el peso de lo que yo recogí es por lo que me van a pagar, por peso. Y de ahí sale la palabra peso, pues. La medida nacional de un país es el peso. En muchos lugares. Entonces, es el peso que estamos hablando aquí. Y, claro está, un efa, claro, era la medida de pesos secos y lo otro era de líquido, como ya les dije. Pero, fíjense pues, con lo que esto tiene que ver. Esto lo vamos a utilizar de nuevo pues en la economía. No harán injusticia en los juicios, ni en las medidas de peso, ni de capacidad. Ahora, él está hablándole, señoras y señores, al pueblo de Israel, la nación escogida de entre los paganos. Y les dijo, los paganos ni se metan, ¿verdad? No, que no existe el sincretismo de tomar información de la religión de ellos e incluirla en la religión de nosotros, de ninguna manera, ¿verdad? O sea que él no permitía eso. Entonces, pero hoy en día, como en las épocas de Israel, que todo el mundo entero estaba gobernado por el sistema cósmico. Hoy en día está gobernado por el sistema cósmico. ¿Okay? Y claro está, eso se lo dice al pueblo de Israel, porque él sabía que los pueblos paganos hacen eso todo el tiempo. Hay una palabra que yo les enseñé que viene del latín, se llama caveat emptor. Esta palabra que les voy a poner aquí, porque, miren, una cosa interesante, para poder pensar tienes que tener vocabulario. ¿Okay? Las personas que no conocen mucho vocabulario, y hay personas que saben y dicen, bueno, usted no tiene mucho conocimiento, comienzan a hablar con palabras que tú no puedes entender. Pero una vez que tú las entiendes, pues ya. Caveat emptor. Está en inglés y en español es la misma cosa, ¿ok? Los dos idiomas lo utilizan porque es una palabra latina. Son dos palabras latinas. Y quiere decir, en palabras de nosotros, consumidor mosca, ponte alerta, ¿ok? Porque si no, mira, te van a bajar el peso, te van a hacer algo, te van a vender gato por liebre. Tienes que estar atento, ¿okay? O sea que la palabra caveat emptor quiere decir consumidor alerta. Ponte las pilas. Sí, o ponte las pilas, como le quieras decir. Nosotros lo entendemos y eso nosotros tenemos que verlo. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos sabemos que estamos tratando con personas que tienen ¿qué?
naturaleza pecaminosa humana. Y si no conocen a Dios, el Dios de ellos es el billete. ¿Ok? Y el primer día del año es 1 de enero. ¿Okay? Billete. Entonces, hay personas que te dicen, te voy a dar esto y te voy a hacer aquello, te voy a hacer aquello. Hay personas que tienes que tener cuidado, por eso hay que ir a lugares donde tú conoces a las personas que son personas que no te van a tilmar. Por ejemplo, si tú vas a un lugar donde arreglan carros, ahí te van a decir que te van a hacer una cantidad de cosas, tú en una lista te ponen palabras, hicieron 4 cosas nada más, pero te dieron un bill grandísimo porque hicimos esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¿Y cómo sabes tú que hicieron todo eso? ¿Verdad? Entonces, es necesario saber con quién hace negocio. Una persona que ama a Dios, entonces va a trabajar para Dios y va a tener las pesas en el lugar correcto, no está tilmando a las personas. Pero el mundo pagano sí, pero te lo dicen con una seriedad absoluta. ¿Okay? Ustedes no se deben llevar porque nosotros tenemos la mentalidad de que si te lo dice un compatriota tuyo o si te lo dice una persona, ya tú los conoces, ya tú sabes. Si vas a la Ciudad de México ya sabes cómo son los chilangos, ¿verdad? O sea que tienes que estar, ojo, mosca, ¿verdad? Caviar enter, ¿verdad? Pero tú vienes a los Estados Unidos y ves a estos americanos bien vestidos, y dices, no, esta persona es diferente, son justos, esta persona no. ¿Tienen o no tienen naturaleza pecaminosa? Lo que pasa es que te lo dicen con toda la cordura del mundo y de una manera que tú te das. Y cháquete, eso no te bajan 3 pesos, esto te bajan 300 pesos. ¿Okay? ¿Me explico? Porque son más astutos, son más cultos, más suaves, te la ponen de una manera increíble. ¿Okay? O sea que y la gente está buscando el dinero. Entonces, pilas, moscas, alerta, ¿okay? Aguas. ¿Okay? ¿Y con quién? Con todo el mundo. Porque todo el mundo tiene naturaleza pecaminosa y te van a decir lo que tú quieres oír para que tú sueltes el billete. ¿Ok? Sí, me parece muy bonito. Hay personas, tú dices, bueno, a mí no me van a convencer así tan rápidamente. Hay personas que si tú lees todo lo que dicen, te convencen. Al final terminas convencido. Y antes decías, no, a mí no me convenció. Te convenció. Caíste. La caída de la hoja. ¿Por qué? Porque te lo dicen de tantas maneras, te dan tantos argumentos que son favorables, te dicen esto, te dicen aquello. Entonces, bueno, es que yo no conocía eso. Y sí tiene sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, rácata. ¿Okay? O algunos de ustedes han tenido, no sé, en México se vende mucho estos lugares donde tú compras, tú compras un lugar, un apartamento, digamos, en que tú compartes los gastos, ¿verdad? Son gastos compartidos. Entonces te dan 6 semanas de vacaciones. Porque resulta que te fuiste de vacaciones y la pasaste también y pagaste el hotel y entonces, bueno, ¿por qué? Y después te sale una persona y te dice, mire, si tú haces esto compartido, tú formas este contrato, tú puedes tener, no solamente aquí, sino cuando viajes a los otros lugares, como si fueras a viajar a los otros lugares. Lo que pasa es que en ese momento estás muy entusiasmado porque estás de vacaciones. Pero puedes irte aquí, puedes ir allá y tener tiempo compartido, solamente nos llamas y te tenemos el apartamento listo para que tú llegues allá. Te metes en ese lío y ese lío no te sale de nada porque has firmado un contrato que tienes que pagar mensualmente una cantidad de dinero y ese no se va, ese contrato no lo puedes quebrantar. ¿Sí me explico? O sea que es algo que nosotros tenemos que estar al tanto de todo eso. Y por eso, pues, lo tenemos que hacer. Yo creo que se nos acabó el tiempo, señoras y señores. Hay mucho que hablar de esto, pero la semana que viene seguimos, porque no hubo suficiente tiempo para tocar todos estos puntos interesantes. La semana que viene, entonces, continuamos. Amado Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todos sus preceptos y toda esta información que es tan valiosa para nosotros, para nuestra vida económica y nuestra vida espiritual. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.